Lanceros y alabarderos alemanes y suizos se lanzaron a ese ataque. Los franceses caían a cientos. Fue una batalla absolutamente sangrienta. Se contaron las bajas al fin del día y figuraban entre esas bajas más de 8.000 muertos franceses. Hay que recordar ciertas cosas. Por ejemplo, en un momento de malestar entre los asediados de Pavía, pues, los mercenarios alemanes y suizos prácticamente se estaban animando a la rendición, a entregarse al enemigo. Los capitanes, los generales españoles desembolsaron de su propio bolsillo ese dinero para que aguantaran. Y aquí hay que decir también que los 2.000 arcabuceros españoles, viendo que sus compañeros se desmoronaban en la moral, aceptaron continuar la lucha aún sin cobrar. Fue un ejemplo para alemanes y suizos que decidieron sumarse al empeño. Bien, pues aquí tenemos una gran victoria para las armas imperiales, pero una victoria que se incrementó, que subió cuando se produjo el gran suceso. Y este fue que el rey francés Francisco I quedó copado con un grupo de leales, con un grupo de guardias suyos, por las tropas españolas. Los tercios habían rodeado el grupo del rey francés, aunque todavía no eran conscientes del gran logro que iban a alcanzar. En un momento del lance, Francisco I cayó del caballo y, luchando a duras penas, finalmente hincó la rodilla en el suelo. Cuando quiso levantarse ya fue tarde, porque un soldado español, Juan de Urbieta, un vasco, situaba su estoque sobre el cuello del monarca galo. Juan de Urbieta no sabía que había apresado al mismísimo rey de Francia. Pronto llegaron dos compañeros suyos, un gallego y un andaluz, y los tres soldados de los tercios españoles condujeron al reo ilustre a las murallas de Pavía. Habían capturado al rey de Francia. Ni siquiera lo sospechaban, aunque por los ropajes del prisionero creían que un gran noble, un gran aristócrata, había caído en sus manos y que por ello recibirían algún tipo de homenaje o de recompensa. Cuando les dijeron que habían capturado al rey de Francia, palidecieron. Gesta más grande jamás había logrado por un soldado de los tercios. Bueno, pues ahí tenían al rey francés en sus manos. La noticia, por supuesto, recorrió como la espuma todos los territorios europeos. Francia humillada con la captura de su monarca. Francisco I, el Valois, fue conducido a España. El 12 de agosto de ese mismo año entraba en Madrid. Eso sí, causó honda impresión entre la aristocracia madrileña. El rey, como antes hemos mencionado, gozaba de un espléndido aspecto, era un hombre refinado, educado, y que hizo pues gala de su porte y de su magnífica cuna. Entró en Madrid y fue recluido en la Torre de los Lujanes durante un tiempo para luego pasar al Alcázar. Esta fama, merecida, pero también pues engrandecida por los rumores populares, enfureció un poco a Carlos I. La verdad es que desató el recelo del monarca español. Y durante un tiempo, Francisco I estuvo prisionero de los españoles a la espera de acontecimientos. Estos llegaron en 1526, cuando Francisco I se vio obligado a firmar el Acuerdo de Madrid. Por dicho acuerdo se aseguraba el dominio español en el Milanesado, en Nápoles, en Flandes, en Borgoña, en Artois. Fue una victoria clamorosa para las armas, para los intereses españoles. Y como curiosidad, podemos decir que hasta entonces Carlos I de España y V de Alemania, pues en pocas ocasiones se había expresado en castellano. Casi siempre había utilizado el italiano para la diplomacia o el alemán para la guerra. Y decían que solo el castellano era utilizado por el monarca español para sus rezos. Pero se cuenta que en los acuerdos que rubricaron el Acuerdo de Madrid, el Tratado de Madrid, Carlos I de España se expresó en todo momento en español, en castellano. Un detalle a tener en cuenta. Dicen que tomó conciencia al fin de cuántos territorios gobernaba, de cuántas tierras pertenecían al ya flamante Imperio de España. Como es obvio, Francisco I pues repudió este Tratado de Madrid nada más cruzar los Pirineos, se alió incluso con el Papa instalado en el Vaticano,
Y esto pues provocó una acción que luego engrosó la leyenda negra de España, nada más y nada menos que Carlos I con sus tropas tomaran Roma, el famoso saqueo de Roma de 1527. Aunque ya digo, provocado por esa alianza entre Francia y el Vaticano. Son las cuestiones de la historia, son los famosos versus que nos ha dado la cronología humana. Enemigos acérrimos, antagonistas en usos, maneras y costumbres, diferentes formas de entender la existencia. Carlos I de España, V de Alemania versus Carlos versus Francisco I de Francia. El Valois Angulema contra el borgoñés Austria. Son los episodios definitivos, los decisivos, los que mueven el mundo, los que cambian el signo de la historia.